Los tiempos actuales representan un desafío a pensar diferente. Estaremos examinando todo y volviendo a las Escrituras. Las cosas tal y como deben ser. El chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en una emisión más de su programa, El Chocolate Caliente y el Vino Tinto. Mi nombre es Marco Ramos y damos la bienvenida a nuestro hermano Pastor Alejandro Maldonado Segarra. Hermano, muy buenas noches. Hermano Marco, muy buenas noches. Que el Señor le bendiga grandemente. Es para mí un placer, como siempre, estar con ustedes, queridos oyentes. En este caso, ya a partir del internet, estamos transmitiendo este tipo de programas de manera diferida por el internet. Saludamos a todos aquellos en diferentes países del mundo que nos están escuchando y que han estado atentos a que este programa se pueda reanudar para edificación de muchos en diferentes lugares. Bien, hermano, para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que dice lo siguiente: pastor o cupido, esa función pastoral inexistente. Sí. El título es bastante sugerente en cuanto a lo que vamos a tratar el día de hoy. Como usted dijo, hermano, el título es Pastor o Cupido, esa función pastoral inexistente. Bien, como muchos ya se habrán percatado, el tema del día de hoy trata justamente de aquellos pastores que intentan hacer de su labor pastoral ya algo más relacionado con la actitud de Cupido, es decir, una persona que trata de formar parejas dentro de la iglesia. Su preocupación es esa, y hay un montón de factores dentro de esto que son sumamente perjudiciales dentro de la iglesia. Hay funciones o actividades que se están haciendo en la actualidad que son sumamente perjudiciales porque están provocando exactamente todo lo contrario a lo que dicen que desean que no se vaya a hacer dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Hermano, no sé si a grandes rasgos podríamos definir las funciones reales conforme a la palabra de un pastor. Y obviamente definir no lo que viene a ser el cupido. Normalmente conocemos al cupido como supuestamente un hombrecito o un niño con alas que anda con su flecha, y al que le llega el flechazo pues se enamora de la persona que quiere, digamos, cupido, ¿no? Sí, antes de ingresar a la parte de la función del pastor, es importante observar primero los errores para que después podamos ver qué es lo que debiera de hacer una persona que se dice pastor a la luz de las Escrituras. Bien, tenemos que recordar que Cupido es parte, o es un personaje que es parte de la mitología romana. Y se entiende que Cupido fue engendrado por Marte y Venus, es decir, Venus, en este caso, viene a ser la diosa de la pasión, del deseo, de la belleza, etc. Y Marte viene a ser el dios de la guerra. Entonces, es Cupido, justamente se genera este personaje para dar a entender que a partir del amor, el amor implica también conflicto y guerra. Ese es el concepto que a la larga termina manejando también mucho del criterio del Imperio Romano. Este tipo de criterio de que Cupido es un personaje hijo de la diosa del deseo, del amor, de la belleza, y de Marte, el dios de la guerra, es una forma de representar lo que es el amor para la mitología romana, como habíamos dicho, y no usé este nombre o este personaje en vano como título del programa del día de hoy. Lamentablemente, el hecho de provocar deseo, desvío hacia la belleza, hacia la pasión, hacia el amor entendido en criterios humanos, y esto que provoca también conflicto, peleas, guerra, etcétera, etcétera, exactamente lo mismo se está produciendo en la sociedad y en la iglesia de Dios. Todo aquel que en ignorancia de la obra
de alguien que se llama pastor se mete en oficios indignos como el de ejercer como cupido en la congregación cristiana, está totalmente equivocado y fungiendo una labor que no es la que el Señor nos está mandando. Muchas de las iglesias actuales ya se están atribuyendo el poder de decir incluso quién se tiene que casar con quién. El pastor ya es la autoridad que dice tú te tienes que casar con tal persona. Y este tipo de actitudes no vienen del Señor. Es una actitud que es patéticamente similar, por no decir es la misma, que la del mundo. Recordemos que en el mundo, en la historia de la humanidad, siempre han existido casamenteras en femenino, no en masculino. Porque ese tipo de actitud de ser casamentero, o se les conoce también por algunas obras literarias como celestinas, que ahora si hablamos de pastores estaríamos hablando de celestinos, de chaperones, de satyente, hablando del sentido judío, o de katabá en el sentido musulmán. Estos son personajes u hombres que se dedicaban justamente o trataban de que dos personas se conozcan con el fin de producir la unión de una pareja con fines obviamente matrimoniales. Para la época se consideraba que una mujer era indigno para una mujer que buscaba iniciar una pareja el hecho de proponer a un hombre el hecho de querer formar una pareja. En esos casos aparecía un tercero, que viene a ser en este caso las casamenteras o las celestinas, las que buscaban o trataban de que estas parejas se conformen y llegan a un fin matrimonial. Pero hoy en día esa actitud que era considerado propio de la mujer en cierta época o de las mujeres en esa época ha venido a caer en manos de los pastores. Es decir, los pastores hoy en día se hacen o están empezando a ejercer una función de celestinos, de chaperones, de casamenteros, gente que no tiene idea de lo que dicen las escrituras. Hay una serie de propósitos que uno va a ir viendo conforme vayamos avanzando en el programa que pueden ser motivos para que esto esté ocurriendo dentro de las iglesias. Pero vamos a ir avanzando esto o vamos a ir desentrañando esto poco a poco conforme avancemos con el programa. Hay otros casos, como en casos de ciertas sectas. Vamos a mencionar ahora una porque en realidad hay este tipo de error en este tipo de error se está incurriendo en varias iglesias, en varias denominaciones de diferentes tipos de doctrinas. No es una cuestión exclusiva de un solo grupo sectario o doctrinal. Vamos a presentar el caso de un grupo de un organismo pseudo cristiano que se dice ser cristiano, pero que tiene mucha doctrina torcida. Y lamentablemente mucha de la doctrina torcida de la actualidad está viniendo de países desarrollados como Corea del Sur, como Estados Unidos e Inglaterra. Son países de donde se está produciendo la doctrina herética del futuro, si vale el término. Son personas que literalmente no les interesa saber lo que dice el Señor, les interesa llenarse los bolsillos de dinero. Este es el caso de una iglesia que se llama Buenas Nuevas, que es una iglesia que viene de Corea del Sur, que tiene una reputación muy observable o cuestionable en Corea del Sur. Está dirigida por un pastor de nombre Oksopar. Son tres términos o su nombre viene en tres secciones. Es Oksopar. Este pastor Oksopar es el fundador de una iglesia que se denomina Buenas Nuevas, que justamente en este aspecto del tema del día de hoy forman parejas en sus congregaciones. Es decir, el pastor o el encargado de estas congregaciones es quien le dice al varón con quién tiene que casarse. Es el que le dice, tú tienes que casarte con tal persona. Es decir, ya son casamenteros que planifican u organizan matrimonios dentro de estas sectas. Aparte de este detalle, tienen una serie más de errores doctrinales como el sentimentalismo, el amor por el dinero, etcétera, 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 que en otro momento vamos a tratar sobre esta iglesia de las Buenas Nuevas. Uno me dirá, pero esta iglesia no ha llegado aquí a Bolivia, ha llegado a gran parte de Latinoamérica y del mundo. El problema está que se conoce como IYF,
Es I latina, I latina, Y y la F, IYF, IYF, así se los presenta. Vienen con una actitud de querer presentar un proyecto para jóvenes de manera libre, para poder viajar a diferentes países, conocer a otra gente, otra cultura. Esa es la carnada que usan para que muchos jóvenes participen de estos eventos, campamentos, actividades, etc. Pero la doctrina es bastante, tiene una tendencia de lavar el cerebro a la gente, es decir, les meten ideas a tal punto de degradar su autoestima, para que terminen dependiendo de este tipo de doctrinas, ¿no? Son fanáticos del famoso pastor Oxopar, que además de eso produce una gran cantidad de literatura que está al alcance de todos para justamente someterlos a este tipo de doctrinas. Este tipo de iglesia existe en Santa Cruz, aquí en La Paz, en Cochabamba, en diferentes lugares del mundo. Es sumamente peligroso por la doctrina herética que contiene, que no vamos a tratar ahora. Pero dentro de estos elementos está el hecho de que sus pastores determinan quién se casa con quién. Y este tipo de labor es patética. Uno me dirá, pero eso es una secta. No, lamentablemente en este tipo de errores se está incurriendo en la mayor parte de las iglesias. So pretexto de que están dando consejería a la iglesia, se está motivando a que enamoren, a que se casen con ciertas personas dentro de la iglesia, a que usen de cierto tipo de artimañas para relacionarse con personas dentro de la iglesia. Al último ya no se sabe si realmente es una labor pastoral o es simplemente un casamentero del mundo que está haciendo las cosas a su criterio. Y como vamos a ir viendo más adelante, este tipo de labores no existen en las cosas del Señor. Uno me dirá, pero un pastor hace que sus ovejas se reproduzcan. No, un momentito. El pastor no le dice con qué oveja tiene que unirse una oveja con otra, ¿no? Una oveja macho con una oveja hembra. La labor viene exclusivamente de las ovejas. El único caso que vemos que se apartan ciertos colores para que crucen con otro tipo o con cierto tipo de hembra de las ovejas es en el caso de Jacob. Pero a partir de eso no existe otro caso más. Y este caso es solamente relacionado a animales, a ganado, no dentro de la labor pastoral de la iglesia o relacionado al pueblo del Señor. Así que es muy, muy delicado lo que vamos a tratar el día de hoy. Hay este tipo de criterios que lamentablemente están afectando a la sociedad, que en el mundo se conoce o se entiende que eso es obvio que va a ocurrir, pero en la iglesia esto viene a ser algo atroz. Yo me pregunto, si bien estas iglesias y obviamente sus líderes tienen conocimiento de que hay algunas cosas que nos permitan la palabra y otras no, entonces ¿será que tienen sustento, como es costumbre hoy en día, no sacar versículos y capítulos de su contexto para hacernos creer algo? ¿Será que se sostienen, digamos, en base a algunos versículos de la palabra? No tienen sustento bíblico para hacer eso. No tienen sustento bíblico. Probablemente puedan decir que una persona trata de exhortar, de consolar o de guiar como pastor. Pero si la guía está equivocada, si la labor está equivocada, definitivamente ese tipo de ayuda viene a ser más bien un perjuicio. Así que no hay un sustento directo, escritural, que puedan usar y decir, bueno, por esta base es que nosotros estamos guiando a la gente a que decida con quién casarse. Es más, si tratan de usar casos o ejemplos, como en el caso tenemos en el caso de Abraham con Isaac, que manda a traer esposa a su siervo de su tierra o de su parentela, este no viene a ser un ejemplo para que se pueda aplicar en la iglesia. Primero, porque los pastores no son padres de los cristianos o de los solteros que se encuentran en las congregaciones. Segundo, este tipo de actitudes está trayendo una serie de factores peligrosos. ¿Por qué? Porque en vez de dejar que la gente pueda relacionarse entre ellos y sean ellos quienes puedan motivar o llevar a una conclusión buena el hecho de una relación de pareja o que lleguen a consumir el asunto en el matrimonio para que se logre entender, se meten este tipo de pastores a hacer este tipo de labor que es sumamente peligrosa, es una labor sumamente peligrosa, y no quiero adelantarme todavía con cosas del tema, pero para que la gente más o menos se percate,
literalmente estamos provocando adulterio dentro de la iglesia. Y no me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con el adulterio? Si solamente el pastor está aconsejando con quién debiera de casarse o con quién enamorar. El problema es que el factor tiene una serie de connotaciones que en la iglesia no se están percatando, que está produciendo exactamente todo lo contrario de lo que se supone que están buscando resolver o evitar, lamentablemente. Así que a la pregunta, no tienen sustento bíblico, no tienen base bíblica. Pueden buscar algún versículo sacado de los pelos por ahí, pero no hay base bíblica para decir que definitivamente hay algún ejemplo o actitud en las escrituras de cómo guiar en una relación de pareja o cómo propiciar que haya matrimonios dentro del pueblo del Señor. No hay, en la palabra del Señor no existe. No existe. Hermano, parecería ser que este es el contexto general de lo que está pasando en las iglesias, sobre todo cristianas, ¿no? Creo que está de más hacer notar que son criterios personales y no de la palabra. Sí, exactamente. Son más ideas personales y también con intereses personales. Es decir, no es una cuestión que se está haciendo tal vez en ignorancia, en ingenuidad. Muchos de estos casos, muchas de estas injerencias de ciertos pastores, entre comillas pastores, para provocar que se formen parejas dentro de la congregación, vienen con un trasfondo, un interés sutil que uno me dirá, pero es lo que tú estás pensando. No, definitivamente no, porque si fuera lo que yo estoy pensando, entonces harían las cosas conforme a las escrituras y no conforme a su propio criterio. Vamos a demostrar con las escrituras que la base bíblica no está apuntando a motivar matrimonios. Es más, si alguien, tal vez a mí se me pasó un versículo de las escrituras, si alguien recuerda un versículo donde algún pastor propicie matrimonios o uniones de pareja, o esté preocupado en que ciertas personas se unan y formen una pareja, pues por favor mándenme el versículo, porque en las escrituras no hay este tipo de propiciaciones o lo que yo denomino casamenteros o labor casamentera o labor de celestinos. No hay en la palabra del Señor nada de esto, viene exclusivamente de criterio de hombres. Una pregunta, hermano, ya bien que tocamos que esa actividad en la antigüedad era prácticamente de mujeres, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué pasa con las pastoras? Para empezar, creo que las pastoras no existen, no deberían existir pastoras. Sí, por la palabra del Señor sabemos que no hay la labor de pastoras dentro de la iglesia. Es un tema que vamos a tratar de manera exclusiva en otro programa, pero justamente estas pastoras que están ejerciendo una labor que no les corresponde en absoluto. Y alguien me va a decir, estamos en nuevos tiempos. Sí, pues estamos en nuevos tiempos, pero la palabra no pasa de tiempo, no pasa de actualidad, no pasa de vigencia. Su vigencia es permanente. Así que puede cambiar el tiempo, la palabra no va a cambiar. No hay posibilidad de que haya una pastora dentro de la iglesia. Y lamentablemente estas mujeres que están participando como pastoras en la iglesia, por la tendencia muy sentimentaloide que provocan o que hoy en día está en boga este tipo de doctrinas sentimentaloides, es que dan consejos sobre cuestiones de quién debiera estar enamorando con quién o cómo debiera de ser la persona con quien deseas tú casarte. Ahora, la palabra te indica cómo debiéramos de escoger una persona, lo único que tendríamos que hacer es recurrir a lo que dicen las escrituras. Pero hay consejos que salen automáticamente de contexto. Y esta pregunta es muy interesante porque tenemos un detalle muy interesante. Hay varias pseudo iglesias donde se aconseja neciamente de cómo escoger pareja y caen en la prohibición de matrimonios morganáticos. ¿Qué es morganático? ¿Qué son los matrimonios morganáticos? Los matrimonios morganáticos son, o ese término se usaba o se usa para matrimonios de dos personas de rango social diferente. Podemos hablar de un príncipe con una condesa, un noble con un plebeyo, o en la modernidad de un rico con un pobre, o de un indígena con uno de la ciudad, o N casos que podríamos ver. Lamentablemente, este tipo de criterios también están insertos en la iglesia, donde los pastores recomiendan que te cases con alguien de tu mismo nivel social. Y este tipo de criterios no vienen de las escrituras.
no vienen de las Escrituras, porque al momento que nosotros aconsejamos semejante atrocidad, estamos ya distinguiendo a los hermanos de la congregación por clase social, como si unos fueran mejores o distintos que otros, y este tipo de criterio es totalmente errado. En la palabra del Señor, sea uno gentil, judío, esclavo, mujer, todos somos iguales. No hay manera en la cual uno pueda distinguir siquiera por cuestiones de posición social. No hay este tipo de criterio. Así que si un joven, podríamos denominar, usando los términos que se usaban en la época de los imperios o de los reinados en diferentes países, si alguien desea, un plebeyo, casarse con una mujer de la nobleza, en el ámbito cristiano eso era correcto. No había nada que impida un matrimonio de ese tipo. No había nada que impida un matrimonio de ese tipo. O casos como Romeo y Julieta, que ocurren por montones en las iglesias, que cierta familia que casualmente está en la congregación se lleva mal con cierta familia que casualmente también está en la congregación, y donde no permiten que los hijos Pero por favor, el solo hecho de que exista conflictos ya en una iglesia entre parientes, entre familiares, entre una familia y otra, entre individuos que son parte de la congregación, ya demuestra que definitivamente no hay una cabeza que tenga coherencia en la dirección de esa congregación. Segundo, desconocimiento de la palabra del Señor. Y tercero, ausencia de conocimiento y del Espíritu del Señor en esa congregación. Para que haya ese tipo de trifulcas, es realmente una prueba más de que esa congregación no tiene relación o tienen desconocimiento de la palabra del Señor, o el Señor no está ahí. Así que tener ese tipo de criterios de formar o de rechazar, mejor dicho, de aconsejar para que no ocurran los matrimonios morganáticos, es definitivamente un gravísimo error. Un tipo de consejo de ese nivel dado por una mujer que se cree pastor en contra de las Escrituras, o por un varón que se cree pastor ignorando la palabra del Señor, definitivamente es sumamente dañino para la congregación, sumamente dañino para la congregación. Hermano, algo que me gustó es lo que dijo hace rato, ¿no? La palabra del Señor no pasa. Si bien estamos en tiempos modernos, sobre pretexto de la modernidad, de que la liberación femenina y que los derechos humanos, empezamos a torcer la palabra. Sí, el problema está en que las iglesias de hoy en día no tienen el más mínimo criterio de adaptarse a la palabra del Señor, sino al mundo. Buscan ser reconocidos, ya sea por la alcaldía, ya sea por el presidente, ya sea por tal organización que no tiene nada que ver con el cristianismo, y obviamente buscan aparentar que tienen cierto tipo de respaldo. Es decir, si antes en la época de los apóstoles algunos eran reconocidos por las cartas que recibían, es decir, llegaban a cierta ciudad con cartas de recomendación, de lo cual Pablo critica y les dice: nosotros no requerimos de cartas, nuestras cartas son ustedes los creyentes que demuestran con sus actos que realmente conocen de la palabra y viven conforme al Señor. Lo mismo pasa hoy en día. La mayor parte de las iglesias se jacta de títulos, se jacta de cierto nivel de conocimiento, de cierto tipo de relación con tal organización cristiana, o con tal seminario bíblico de tal lugar, o con tal organización de no sé qué. Al fin y al cabo, a nosotros no nos interesan los títulos como cristianos de nadie. Si tienen cierto conocimiento de la palabra, demuéstrenlo con su iglesia, demuéstrenlo con el conocimiento que tienen de la palabra del Señor y con la doctrina que supuestamente están siguiendo, que es conforme a las Escrituras. Mientras tanto, los títulos están por demás en la iglesia, y mucho más el hecho de que alguna autoridad sea parte de la congregación no da ninguna garantía absolutamente de nada, no certifica absolutamente nada. Recibir un certificado, un reconocimiento de cualquier organismo gubernamental o no nos da ningún tipo de prestigio o privilegio en relación a las Escrituras. Eso más bien demuestra que están llevándose muy bien con el mundo, y todo aquel que se lleva bien con el mundo definitivamente termina siendo enemigo de Dios. Hoy en día, hermano, si bien la palabra dice que es bueno y que es malo, pero en el mundo en que vivimos, a lo malo ya lo dicen bueno, ¿no? Y es más, utilizan artimañas sentimentalistas. Sí, hoy en día
todo lo que es malo, es decir, todo lo que está relacionado a este mundo, le llamamos bueno porque justamente no nos gusta chocar o caer mal con el criterio predominante de hoy en día. Es decir, no nos gusta quedar mal o parecer hasta retrógrados con ciertos criterios en relación al pensamiento o al criterio humano de hoy en día. Dentro de poco este tipo de cosas están insertándose en la iglesia en general. En Estados Unidos ya se está notando que el matrimonio de gays oficiado por pastores evangélicos, entre comillas, ya es algo casi normal. Hace no mucho yo recibía reportes de varias personas que viven en Estados Unidos que la mayor parte de las congregaciones están atestadas de homosexuales, de gays, y que es normal. Pastores que son gays que están ejerciendo su labor pastoral sin ningún tipo de problema. Y uno me dirá, pero ¿y eso es normal? En Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque todo el criterio, este tipo de doctrinas torcidas de querer engranar con el mundo, ya sea a partir del marketing, ya sea a partir de la popularidad, ya sea a partir del éxito económico, etcétera, nos lo están exportando países como Estados Unidos, como Corea del Sur, como Inglaterra y otros países del mundo en general que definitivamente en su momento fueron, se puede decir, puntal de lanza o puntales para un montón de doctrinas que parecían que prometían un cambio dentro de la iglesia. Pero sin darnos cuenta, después de tantos ya años, nos percatamos que todo lo que se conoce hoy en día como la Reforma no es nada más que simplemente la continuación de la Iglesia católica medieval con cierto tipo de revestimiento y maquillaje para la modernidad o para la posmodernidad. Así que es peligrosísimo. Yo hoy en día considero a todas esas iglesias de orden trinitario simplemente sucursales de la línea católica, porque tratan de encajar con este mundo. Hoy en día ya no es novedad escuchar de algún pastor que sea homosexual, o no hace poco, recién también se presentó un pastor que era transexual. Uh-huh. Si ya comenzamos por ahí, ellos van a empezar a promover, o como que ya lo deben estar haciendo, la relación entre personas del mismo sexo. Sí, y se está promoviendo este tipo de cosas. De seguro no falta mucho para que pastores también en sus consejerías recomienden que el matrimonio entre iguales, es decir, entre personas del mismo sexo, no se ve mal o no estaría mal. No sé hasta qué punto lleguemos a nosotros a presenciar esto, pero en Estados Unidos ya esto se está haciendo común. Y si es verdad que nosotros estamos retrasados 30 años en relación a otros países desarrollados, esperen dentro de 30 años o 20 qué tipo de iglesia vamos a tener acá en Bolivia. Es una atrocidad lo que se ve a futuro. Si seguimos con este criterio de creer que la doctrina que viene del exterior es mucho más santa y mejor que la que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, es considerarnos realmente gente de segundo grado, gente ignorante o gente que no tiene la capacidad o personas en quienes Dios no puede obrar para entender la palabra del Señor como debiera de hacerse. Así que es sumamente peligroso y hay que tener mucho cuidado de estas doctrinas que nos están trayendo del exterior. Son doctrinas que vienen ya torcidas en gran manera y que están perjudicando a la iglesia en general. Bien, hermano, creo que ya es momento de que entremos en el tema, a ver qué nos dice la palabra respecto al tema. Sí, bien, primero tenemos que notar que la labor de ser casamentero como pastor en la iglesia es una labor totalmente equivocada. Primero, porque es propia del mundo, Segundo, porque implica que una persona se está atribuyendo se puede decir autoridad o cierto tipo de injerencia en cosas que Dios no ha mandado a un siervo del Señor dentro de su pueblo.
lo necesario para poder formar matrimonios ya lo tenemos en las Escrituras. No requerimos de un pastor que esté haciendo de casamentero, de celestino, por ningún lado. No necesitamos a alguien que nos esté ordenando con quién casarnos o con quién no. Y este tipo de factores traen una serie de consecuencias que vamos a ir viendo, como les iba diciendo hace un instante. En primer lugar, tenemos que entender que muchos de estos pastores están motivando enamoramientos en sus congregaciones. Uno me dirá, ¿pero qué tiene de malo el hecho de enamorar? El enamoramiento es una práctica netamente mundana, no viene del Señor. En las Escrituras no encontramos ningún caso de alguien que esté enamorando con otra persona para después pensar en llegar a buen fin, como es el caso del matrimonio. Así que este tipo de criterios no viene de la palabra del Señor, viene del mundo. Y uno me dirá, ¿pero qué tiene de malo enamorar? Lo malo de enamorar es que estamos motivando a que se realicen actos sexuales antes del matrimonio, sin entender lo que es definitivamente el matrimonio conforme a las Escrituras. Ya en un programa anterior habíamos visto que en el tema casado sin saberlo, notamos que justamente hay gente que está casada sin darse cuenta que ante los ojos de Dios ya había dado ese paso por el simple hecho de haberse metido con alguien en una relación sexual. Vamos a revisar lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 15. 1 Corintios capítulo 6, verso 15. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Uno me dirá, ¿qué tiene que ver este versículo con el enamoramiento? Está hablando de otra cosa, del hecho de meterse con prostitutas o con rameras. Bien, notemos que el Señor hace mención de términos que son propios del matrimonio en una relación sexual de un hombre con una ramera. Dice, verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero, un momentito, ¿quién va a un prostíbulo, contrata una prostituta o una ramera, hace una ceremonia de matrimonio y recién tiene relaciones sexuales? Nadie. Justamente para evitarse este tipo de cosas es que una persona recurre a este tipo de lugares. Entonces, ¿por qué Pablo mezcla las cosas? No es que Pablo está mezclando las cosas. El problema está en que la gente no ha entendido que conforme a las Escrituras, el matrimonio ya se da en el momento mismo de la relación sexual. ¿Quién casó a Adán y a Eva? ¿Quién ofició la ceremonia? ¿Un venado, como habíamos dicho en otro programa? ¿Quién ofició la ceremonia en la tienda de Isaac y de Rebeca? ¿Quién? ¿Él mismo? ¿El siervo? ¿Su padre? No. Apenas la ve a Rebeca, hace que entre a su tienda y la toma por esposa, es decir, tiene relaciones sexuales con ella. Esa es la forma en la que se entiende el matrimonio. Entonces, si propiciamos el enamoramiento y durante el enamoramiento se presenta el hecho de las relaciones sexuales, lo que tenemos en la iglesia es una cantidad de adúlteros que se reúnen cierto día de la semana con el título de reunión de jóvenes para ver con quién ahora van a tener relaciones sexuales. Justamente estos pastores que propician este tipo de consejería o de tipo de actitud de labor de Cupido o de celestinos son aquellos que propician el adulterio en sus propias congregaciones. Pónganse a pensar, hermanos, si la persona X tuvo ya relaciones sexuales con la señorita Y su relación termina y fulanito se relaciona con la persona A, ¿no estaría ya adulterando? Sí, y ambos. Y esas relaciones lamentablemente no son duraderas. ¿Por qué? Porque están probando por aquí, por allá, qué pareja, con quién voy a enamorar, con quién no, que si me llevo bien con que si he terminado o no, este tipo de cosas, si he terminado mi relación con ellos o no, he cortado esta relación con ellos o no, se relacionan con otra persona. Y al fin y al cabo lo que tenemos es una maraña de adulterio entre ellos. Y los que logran llegar al matrimonio vienen con una carga
de que todos los hombres que estaban ahí alguna vez fueron pareja de la que es ahora su esposa. Ese tipo de perdón el término, pero no puedo encontrar otro adjetivo, ese tipo de cochinadas hoy en día se están encontrando en las iglesias. Iglesias y pastores que están propiciando, o autoridades dentro de las iglesias que están propiciando abortos. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de las iglesias, de las congregaciones de hoy en día. Están propiciando abortos, están propiciando una serie de elementos o de factores que definitivamente están trayendo daño dentro de aquellas personas que buscan del Señor. Así que es sumamente peligroso. Esto del enamoramiento, y peor todavía, bajo consejo, bajo actitud casamentera del pastor, lo único que está trayendo es pecado. Lo único que está trayendo a la iglesia es pecado. Y obviamente implica juicio, mucho más juicio para estos que se dicen ser maestros y en ignorancia de las escrituras propician ese tipo de hechos. Hermano, me parece pertinente que sea el momento de aclarar este término de... Bueno, en la Biblia no habla textualmente de relaciones sexuales, simplemente menciona la palabra conoció. Entonces no sé si podríamos desarrollar. Sí. El hecho de conocer en las escrituras es una forma, es un eufemismo para hablar de relaciones sexuales. Se vería atroz en las escrituras que diga, bueno, y tuvo coito con tal persona. Eso es patético. La forma más sutil de hablar de una relación sexual es decir que la conoció. Así que cuando las escrituras mencionan el término conocer, están hablando de relaciones sexuales. Y uno me dirá, pero ¿y cómo yo sé eso? Revisen todos los casos en que un hombre conoce a una mujer y revisen el contexto. El contexto implica que la mujer quedó embarazada después de conocerla. Si estuviese hablando del hecho de presentarse, hola, ¿cómo estás? Soy Mario, un gusto conocerte, Silvia, y de pronto quedó embarazada por darle la mano, sería un absurdo. Obviamente están usando de un eufemismo para hablar de relaciones sexuales. Así que eso es lo que se presenta en la palabra del Señor. Bien, nos llega una pregunta del hermano David, que dice: ¿cómo se debería escoger una pareja tomando en cuenta las escrituras y cuál es la base bíblica? Bien, la forma de escoger una pareja es obviamente tomando en cuenta todos los aspectos que el Señor nos menciona. En primer lugar, Proverbios 31, que nos menciona que la mujer ya tiene una labor de apoyo económico dentro del hogar. Y el hombre obviamente tiene una labor exclusivamente relacionada con la palabra del Señor y con la labor de trabajar o de ser un sabio dentro de la comunidad judía o la comunidad israelita en general. Ese criterio de que la Biblia es de orden netamente machista, que los cristianos no permiten que sus mujeres trabajen. Revisen Proverbios 31 y ustedes van a encontrar una mujer empresaria, no cualquier mujer. Una mujer empresaria, y no una empresaria que vive de su empresa olvidada o ausente de la vida en su hogar en cuanto a sus hijos, en cuanto a su esposo, sino una mujer que es trabajadora y que además de eso se preocupa de sus hijos, de su casa, de su esposo. Esa es la labor de una buena mujer, ese es el consejo que nos da en Proverbios 31. En relación a otras partes de las escrituras, tenemos una serie más de recomendaciones, como en el caso de, también si revisamos el libro de Proverbios, como en el caso en el que nos habla de que la mujer tiene que ser una mujer que tema a Dios. Entonces, ese tipo de textos nos ayudan a entender qué es lo que dice la palabra del Señor. Una mujer que tema al Señor. De nada sirve que la mujer sea hermosa si la mujer no teme a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, verso 22 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es decir, de nada nos sirve una mujer bella, porque la belleza pertenece a un cerdo que está dentro de ella. Alguien estará pensando, ¿se refiere a un demonio? No. Lo que estoy diciendo, o lo que la palabra del Señor dice, es que de nada sirve que la mujer sea bella por fuera si por dentro la persona en sí es una persona corrupta, que le gusta desobedecer a su autoridad,
que no le gusta entender razones. ¿De qué sirve una mujer así? Es mucho más útil casarse con un maniquí, porque igual por dentro está vacía y hueca. Es exactamente lo mismo. El ejemplo que nos da la Escritura es mucho más interesante, porque habla que la belleza, o relaciona la belleza de esa mujer con el zarcillo de oro, es decir, con ese pequeño arete o aro de oro en el hocico del chancho. Es casi nada en relación a quien lo posee. ¿Quién es quien lo posee? Un chancho. Un chancho. ¿De qué sirve tener un aro de oro y que sea hermoso si el propietario es un chancho, un cerdo? Y eso es lo que debiéramos tomar en cuenta al momento de escoger una pareja con quien iniciar o llegar al matrimonio. Que sea una persona que le guste escuchar razones, que le guste escuchar la palabra del Señor, que tema a Dios, que sea lo suficientemente fuerte como para trabajar y como para cuidar su hogar. Después, en cuanto al hombre, el peso es mucho mayor. Cuidado, algunas hermanas piensan que nosotros estamos echándole todo el peso a las mujeres y el hombre, bueno, con que se congregue está bien. No, la responsabilidad del hombre es mucho, mucho mayor, porque recuerden que él es la cabeza de esa familia, de ese hogar. Es la cabeza que termina enseñándole de la palabra del Señor a esa mujer, para que esa mujer también lo haga con los niños. Así que el peso es mucho mayor para el varón. Pero ya que la pregunta apuntaba a cómo saber, cómo escoger una mujer, lo más importante no está en el aspecto físico, está en quién es esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Si es una mujer que le gusta entender razones, definitivamente esa mujer no va a estar enamorando, no va a estar teniendo relaciones sexuales con uno o con otro. ¿Por qué? Porque va a entender lo que dice la palabra del Señor y va a obedecer lo que el Señor manda. Bien, como habíamos visto entonces, en 1 Corintios capítulo 6, verso 15, notamos que Pablo habla que el matrimonio está relacionado o se refiere exclusivamente ante los ojos de Dios, vendría a ser el matrimonio, en pocas palabras, la relación sexual que se tiene. No está hablando de una ceremonia. Este versículo lanza por el suelo el hecho de las ceremonias. ¿De qué sirve una ceremonia y la mujer vestida de blanco y el hombre de negro? Que hasta el día de hoy no me explico por qué está vestido de negro. Pero no, ¿de qué sirve tener una mujer vestida de blanco si la mujer ya ha pasado por varios hombres dentro de la misma congregación? Estoy hablando de la congregación. Una cosa es que venga del mundo. Una cosa es que venga del mundo. Y otra cosa es que dentro de la congregación estemos propiciando este tipo de pecados. Así que la palabra del Señor nos aclara de manera muy tajante que la relación sexual es ya en sí un matrimonio. Es ya en sí un matrimonio. Con esto, para aquellos que tal vez estén sorprendiendo, podrían escuchar el programa que titula Casados sin saberlo, o leer el artículo que tenemos en la página web www.alejandromaldonados.com. Esa S que parece al final en realidad es una Z, Maldonados, esa es una z.com. Pueden encontrar el artículo que titula Casado sin saberlo. El matrimonio en sí es la relación sexual. Si no somos capaces de cortar el enamoramiento dentro de las congregaciones, estamos en un peligro atroz a tener una serie de adulterios entre creyentes. Y recuerden que nosotros estamos cuidando el hecho de que muchos se salven, no que muchos vivan felices. La doctrina de hoy en día es que la iglesia viva feliz, no que entienda la palabra del Señor y llegue al reino de Dios. Las doctrinas de hoy en día están apuntadas a que la iglesia viva feliz y contenta, no a que esté buscando llegar al reino de Dios. Y es imposible que una iglesia adúltera llegue al reino de Dios. Bien, hermano, creo que es pertinente ir a una pausa y enseguida volvemos con más del chocolate caliente y el vino tinto. Bien, después de esa pequeña pausa retomamos el programa. El tema que estamos tratando el día de hoy es el siguiente: pastor o cupido, esa función pastoral inexistente. Hermano, creo que está por demás interesante este tema y yo quería hacerle un comentario. Ya sabiendo que íbamos a tratar este tema, yo estaba investigando, revisando al internet y demás cosas. Y me encuentro con una prédica, ¿no?, de un pastor con jóvenes. Obviamente el pastor jovial, alegre y al nivel de los jóvenes, ¿no?, bromeando y todo aquello. Y él daba las pautas de cómo enamorar.
Para empezar, hacía mención del yugo desigual. Bueno, ellos cumplían con la condición de que todos eran cristianos, ¿no? Y una de las pautas que daba para enamorar a una persona, a una pareja, era pues primero, mandarle una carta de intención de amor. Segundo, mandarle unas flores. Y tercero, mandarle chocolates, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva todo eso, hermano? A Sodoma y Gomorra. Justamente porque el hecho de jugar con ese tipo de cosas es sumamente peligroso. Es decir, estamos enseñando métodos incluso relacionados con el mundo. A ninguna mujer cristiana le debiera de sorprender que un hombre se acerque y le diga, ¿sabes qué? Estoy pensando en ti como alguien en quien podría formar una pareja, con quien podría formar una pareja. No tendría en absoluto de qué sorprenderle, ¿no? Y algo más, pues, que me llamó la atención, ¿no? Es más, daba la pauta de cómo besar a la pareja. Y decía de que, daba un consejo, ¿no? Era su experiencia propia, de que el beso no debería prolongarse más de 10 segundos, porque eso lleva ya a otras cosas. En la prédica debe venir con algún cronómetro y alarma, me imagino, para contabilizar los 10 minutos. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Tener injerencia en este tipo de cosas es sumamente peligroso. Primero, ¿por qué? Porque no hay sustento en las escrituras para dar semejante tipo de consejería. No hay. Y segundo, ese tipo de prédicas lo que está haciendo es motivar al enamoramiento para llegar al matrimonio, cuando las escrituras hablan directamente del matrimonio. Alguien va a decir, pero bueno, ¿y cómo llego yo al matrimonio si no he enamorado? El problema está en que cuando uno vive bajo el criterio de este mundo, en la mundanalidad que hoy en día se vive, es inconcebible pensar en llegar al matrimonio sin haber tenido un enamoramiento previo. Lo que la palabra del Señor dice es que una persona puede tomar una mujer por esposa sin necesidad de estar enamorando. Hemos mencionado ya varios casos, como el caso, por ejemplo, de Isaac y Rebeca. Lo único que se requería era la sinceridad y la hombría de decir, yo quiero iniciar una relación de pareja contigo. Y si era posible, pues adelante. Y si no, no había ningún tipo de sombra de algún tipo de pareja que terminó mal, como hoy en día ocurre en varias de las iglesias, que la fulanita no lo quiere ni ver ni en pintura al hermanito X, porque en su relación de pareja algo pasó que la situación no terminó muy bien. Y ese tipo de cosas ensucia la ropa, la vestimenta de la novia de Cristo. Es decir, ¿cómo puede ser que la novia de Cristo, la iglesia, se presente al Señor llena de manchas, con gente que tienen ya un historial de relaciones sexuales o amorosas que ensucian y embadurnan en mugredad la santidad de la iglesia? La forma más santa e higiénica, referido a lo espiritual, de iniciar una relación de pareja es ser honesto y que ninguna mujer, si una mujer conoce de las escrituras, no tendría por qué sorprenderse, asustarse, ofenderse de que un hombre con respeto le diga que tiene ciertas intenciones o está pensando en ella con ciertas intenciones de lograr llegar al matrimonio. En ese momento una mujer puede ser sincera y decir, bueno, no siento lo mismo por ti. No siento lo mismo por ti. Perdóname o discúlpame, pero no veo lo mismo en mi corazón en relación a ti. Y el asunto termina de manera limpia, de la manera más pulcra que manda el Señor. No habría ningún tipo de sombra de nada a partir de una respuesta tan sincera como esa y de una propuesta también tan sincera como la del hombre a una mujer de ese tipo, ¿no? Sería algo correcto conforme al Señor. Esto no tendría por qué traer ni vergüenza ni nada dentro de la congregación entre los otros hermanos, en absoluto. Pero cuando hablamos del enamoramiento, del hecho de iniciar con estrategias como que chocolatito, que la cartita de amor, que la canción de Alejandro Sanz o la canción de no sé qué otro músico más romanticón que encontremos en ese momento, que ese tipo de cosas lo que hace es enturbiar la relación de pareja y empuja a las personas a vivir con el criterio del mundo, pensando que las estrategias del mundo son aptas para usarlas en la congregación, y este es un gravísimo error. Suena jocoso, suena gracioso, suena hasta con intenciones de quererse llevar bien con los jóvenes con prédicas de este tipo, pero el Señor nos ha mandado a hablar con las cosas de manera clara, conforme a la palabra del Señor, con verdad, no a tratar de agradar a la gente.
Estoy muy, muy seguro que un joven que busca agradar al Señor, apenas escuche la verdad de Cristo, se va a solazar, se va a alegrar al saber que las cosas pueden ser mucho más claras que en las del mundo. En el mundo, todo este tipo de sombras, de juegos, de artimañas, esa basura que hace que el mundo sea así de oscuro, pues enturbia y hace que las cosas produzcan confusión en la iglesia del Señor si usamos ese tipo de actitudes o de criterios. En la iglesia del Señor las cosas son con luz, son de manera clara y limpias, transparentes, y tenemos que ser claros al respecto. Bien, nos llega una pregunta del hermano David Ramos. Nuestro hermano David Ramos dice: ¿cómo debería ser la función de un pastor en estos temas específicos? Bien, eso vamos a ir viéndolo más adelante en cuanto a cuál es la función del pastor en estos temas específicos. Vamos a ir avanzando esto poco a poco. Bien, primero, no debiera el pastor de motivar al enamoramiento. Si estamos hablando de las funciones de que debiera de tener un pastor, la función comienza con un negativo. No debiera de motivar al enamoramiento en la iglesia. ¿Por qué no motivar el enamoramiento dentro de la congregación, dentro de la iglesia? Pues, en primer lugar, porque el enamoramiento no es propio de la palabra del Señor. No es propio de la palabra del Señor, es propio del mundo. Y no es una actividad que sea digna de ser atribuida o insertada en la iglesia. Uno me dirá, pero vamos a vivir en la época de las cavernas. No. ¿Me estás diciendo que las escrituras están equivocadas en este punto? ¿Me está diciendo usted, hermano, que la palabra del Señor está desactualizada en estos aspectos en cuanto a la palabra del Señor? Recuerden que el que inventó el matrimonio fue Dios. Recuerden que quien inventó el amor, quien es amor mismo, es el Señor. Así que no hay forma en la cual nosotros podamos descartar este tipo de aspectos diciendo de que no vienen a la época, que son criterios del siglo pasado. No es verdad, es sumamente actual. Y este tipo de criterios lo que trae es libertad a todo aquel que desea tener una relación de pareja y llegar al matrimonio con alguien, aún más con un hermano en el Señor. Las cosas debieran de ser claras. Así que no es correcto que un pastor motive al enamoramiento. Segundo, no hay revelaciones amorosas. Hay varias iglesias que hablan de que el Señor me ha revelado que tu pareja es tal persona, o que estamos orando para que tal persona termine siendo tu pareja, o que qué pena que estás solo, estamos orando para que el Señor te bendiga. Pero un momentito, la palabra del Señor no motiva al hecho de incentivar al enamoramiento, y menos, o mejor dicho, incentivar al matrimonio y menos al enamoramiento. Menos al enamoramiento. Esas ideas de que he recibido una revelación de que tú podrías enamorar con tal persona, o te he visto casado con tal persona, o el Señor me ha revelado, ese tipo de criterios no son del Señor. El Señor no está metido en chismografía para estar dando revelaciones adicionales para que alguien se case. Esa es una actitud que cae en responsabilidad de cada individuo. Cada uno es responsable de tomar la decisión de casarse o no, de acuerdo a las funciones y a lo que haya entendido de la palabra del Señor, y a la capacidad y al don que le haya dado Dios dentro de la iglesia. Eso tiene que quedarnos claro. No estamos motivados. Si vemos a un hermano que está soltero durante años dentro de la iglesia, tendríamos que alegrarnos de que ese joven se mantenga solo para servir en las cosas del Señor. No preocuparnos porque esté solo, porque queremos verlo en el mismo rebaño que el resto de los que se han casado. Si hay gente que se ha casado, pues gloria a Dios, no han pecado y no está prohibido casarse. El problema está en que nosotros motivemos a que los jóvenes se casen cuando Dios puede estarle llamando a otra cosa, y eso manda también la palabra del Señor. Vamos a ir viendo esto más adelante con algunos versículos que nos dejan mucho más claro este aspecto. Pero estamos mencionando aquellos aspectos que los pastores no debieran de atribuirse en este tipo de situaciones. Segundo, el pastor no debería de tener ausencia de conocimiento o falta de conocimiento sobre este tipo de temas en cuanto a las escrituras. No es que la Biblia no habla del hecho de las relaciones de pareja. La Biblia está llena de relaciones de pareja que incluso propician el hecho de que existe el pueblo del Señor en la palabra del Señor. Así que decir que no se habla de enamoramiento en las Escrituras, en primer lugar, no se habla de eso porque es una práctica mundana. Pero decir que la Biblia no habla de las relaciones de pareja o del amor que tiene una pareja, eso sí que es absurdo. La palabra del Señor habla del amor de una pareja
constantemente. Es más, el Señor lo usa para referirse a la relación de amor que tiene Él con su pueblo. Así que decir que hay ausencia de esta información en las Escrituras y que por eso los pastores se han inventado ese tipo de cosas es un absurdo. Otro detalle, después de revisar este tipo de elementos, después de revisar los errores en los que se están incurriendo en estas iglesias, entre comillas, con pastores que motivan a formar parejas, etcétera, 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 yo me animaría a decir que muchos incrédulos son mejores que estos creyentes. Uno me dirá, pero ¿cómo va a decir eso? Está motivando a que la iglesia busque gente incrédula. Es que hay incrédulos que son vírgenes o mujeres o incrédulos que son más santos que aquellos que se congregan en esas iglesias. Es más, estas congregaciones están atestadas de adúlteros. ¿Cómo puedo yo recomendarle a un joven que se case con alguien de cierta congregación donde todas las mujeres han pasado por uno y por otro, y los varones también? ¿Cómo puedo recomendarle yo a mi hijo, si estuviera en una congregación de este tipo, que busque una esposa de entre ese manojo de adúlteros? No puedo. A la luz de las Escrituras, no puedo. ¿Qué debo de hacer entonces? Pues definitivamente digo que muchos incrédulos son mejores que estos creyentes, entre comillas. ¿Estoy motivando a que se case con un incrédulo? No, la palabra del Señor dice que no os unáis en yugo desigual, pero por lo menos estos incrédulos tienen la posibilidad de conocer al Señor con doctrina correcta y ser esposos santos conforme al Señor. Es increíble cómo podemos tener iglesias así de contaminadas. Andamos pensando de que el diezmo ya nos andamos peleando con Dios si es que no has dado tu diezmo, que si no ofrendas también tienes problemas con Dios. Es decir, en pocas palabras, sacan el mosquito de la sopa y se comen la sopa de heces fecales sin ningún tipo de protesta. Se están alimentando de doctrina basura cuando en otros aspectos que la palabra del Señor habla de manera clara, las pasan por alto. Las pasan por alto. Sumamente peligroso. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de parejas. Y vamos a comenzar con uno que ya habíamos hablado hace un instante, que es el caso de Isaac y de Rebeca. Vamos a revisar lo que dice la palabra del Señor en Génesis 24, 67. Génesis capítulo 24, verso 67. Génesis 24, 67. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer unos versículos antes para que tengamos el contexto debido. Verso 65 dice, 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, pues había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Tomó ella entonces el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. La trajo a la tienda. ¿Quién los casó? Nadie. ¿Por qué? Porque el criterio de matrimonio en el Antiguo Testamento también estaba relacionado con el acto sexual. Es así de simple. Y hay una serie de casos más relacionados con esto. Así que, ¿cuál es el ejemplo de una relación de pareja? Bien. Uno me dirá, pero yo no me puedo casar con alguien sin conocerla, como en el caso de Isaac. La verdad es que se puede dar este caso de casarse con alguien a quien acabas de conocer o a alguien a quien conoces hace mucho. La diferencia, ¿saben dónde está? En el hecho de no incurrir en el enamoramiento. El enamoramiento es la levadura que está corrompiendo las relaciones de pareja hoy en día. Hermano, estaríamos hablando en este caso que acabamos de leer de lo que hoy en día se llama, por decir, amor a primera vista. Y no sé si el término podría ser correcto. El problema está en que si nosotros usamos el término amor a primera vista como el hecho de sentir solamente lo pasional, pues no entendemos plenamente lo que es el amor. Porque lo pasional puede ocurrir muchas veces. Puede que nos enamoremos de tal cita porque nos ha parecido increíblemente hermosa
Y puede que para mañana nos guste otra persona que provoque el mismo efecto sentimental en nosotros por ciertas características de belleza que no hemos encontrado en la anterior. Y así podemos seguir. Así que no es una garantía de que eso sea realmente amor. Lo que uno tiene que entender es que uno está haciendo lo que es correcto conforme al Señor y está tomando la decisión de amar a esa persona con quien quiere tomar o quiere iniciar o formalizar el matrimonio, iniciar un matrimonio. Entonces, recuerden el mandamiento del Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice si sientes amor por tu prójimo, ámalo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, es un imperativo, es una orden. ¿De dónde comienza entonces el amor? De una decisión personal, del hecho de decidir, yo decido amar a esta persona. Lo demás, en cuanto a lo pasional, se va a dar dentro del matrimonio. Muchas de las confusiones que hoy en día los jóvenes tienen respecto al hecho del enamoramiento viene por esas sombras de relaciones pasadas. Han tenido tantas parejas que al último en la cabeza la mujer ideal es un mutante, es un Frankenstein de todas las partes que les gustó de sus anteriores parejas. Y buscan atribuirle esas características a la nueva pareja con la que se quieren casar, y al no encontrarla, lo único que encuentran es frustración. La forma correcta de casarse es no haber tenido pareja antes, no haber enamorado antes y haber iniciado, el momento de iniciar o de desear iniciar una relación de pareja, ir a buen puerto. ¿Cuál es ese puerto? El matrimonio, sin necesidad de estar enamorando. Ahí es cuando uno se enamora de esa persona, porque es la primera mujer que toca, es la primera mujer con quien entabla una relación de ese tipo. Ahí es donde se inicia el amor. Pero cuando venimos con relaciones pasadas, definitivamente venimos con un corazón ya manoseado, de donde no vamos a encontrar transparencia. ¿Por qué? Porque está lleno de huellas digitales de cosas del pasado. De este mundo atroz es de donde tenemos que salir. Muchos de los que nos están escuchando, mi persona, vienen de este mundo atroz, de donde nuestro corazón ha sido manoseado, manipulado, ha sido dañado. ¿Por qué? Porque el criterio de este mundo nos ha enseñado que eso es lo que es correcto. Pero a la luz de las Escrituras uno nota la intención del Señor de cuidar justamente nuestro corazón. Nuestro corazón en cuanto a entendimiento, nuestro corazón en cuanto a nuestros sentimientos, nuestro corazón en cuanto a lo que buscamos de bien para nosotros y a la estabilidad de lo que es un matrimonio. Muchas personas se preguntan y dicen, ¿pero por qué los matrimonios de antes duran hasta ahora? Matrimonios incluso acordados por los padres. Porque esas parejas aprendieron a conocer al otro género de inicio entre ellos y no encontraban la forma de poder zafarse de eso, buscando la intención de querer buscar otra relación de pareja. De que hubo este tipo de cosas de adulterio y demás antes, claro que sí que hubo, pero la mayor parte de la gente que inició una relación de este tipo no concebían el hecho de tener otra relación fuera de esa persona con quien empezaron todo de inicio. Empezaron una relación de manera mucho más pura, y esos matrimonios por eso duraron. Los matrimonios de hoy en día están tan atestados de sombras, de imágenes, de cosas que ocurrieron en el pasado, que a cualquier cosa que nos parezca extraña, cortamos la relación con el pretexto de que estamos cuidando nuestra dignidad y demás. Y eso es atroz, porque dejamos niños huérfanos con sus padres en vida, ¿no? Sus padres vivos y los niños parecen huérfanos. ¿Por qué? Porque tienen que vivir como pelotas de ping pong, un tiempo con la mamá, un tiempo con el papá. Si no están un tiempo con el papá, con la mamá. Si no están un tiempo con ambos, porque ambos quieren retomar su vida, rehacer su vida, los niños terminan en la casa de la abuela, del abuelo, de algún tío, durmiendo en un lugar, con algún amigo cuidándoles durante la noche. Y este tipo de cosas lo que está provocando es jóvenes lastimados, dañados, que no saben lo que es tener un padre de verdad al 100% y una madre real al 100%. Si alguien nos está escuchando que ha pasado por este tipo de cosas, el Señor no te ha dejado. El Señor no te ha dejado. El Señor te está permitiendo que ahora puedas escuchar esto para que sepas que Él no te ha abandonado y que Él puede trabajar como Padre en tu vida, definitivamente.
Pero al entender la palabra del Señor, quedamos libres de este tipo de cosas. Porque a veces nos acusamos a nosotros mismos. Yo soy el responsable de que mis padres hayan pasado por esto. No. Son ellos. Tú no inicies aquello que aborreces de tus padres. Esa actitud que te abandonó a ti. Ese tipo de criterios que dejaron o dejan a muchos lastimados. Esa es la intención de recurrir a la palabra del Señor. Que muchos queden libres de este tipo de criterios atroces. Bien, nos llega otra pregunta del hermano Michael. Dice, aunque no se marca una edad específica para el matrimonio, ¿cuál sería la edad aconsejable? Bien, no hay una edad específica para el matrimonio, pero en las escrituras se nota que la edad aconsejable es cuando a partir, no digo que desde ese momento, me refiero a que no debían de casarse apenas tengan esa edad, sino a partir de que ya sea mujer u hombre tengan la posibilidad de poder reproducirse y sostenerse, no está separado uno del otro, a partir de la edad en la que puedan reproducirse y a la vez sostenerse, sobre todo en el caso del varón. Por eso en el Antiguo Testamento notamos que hay varones de una edad mucho más avanzada casándose con mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Porque el varón tenía que tener la capacidad no solamente de sostener en el sentido de económico, porque recuerden que la mujer también tenía que trabajar, sino en el sentido de tener la capacidad también de madurez y de entendimiento de las escrituras como para llevar un matrimonio adelante, enseñando a la esposa para que ella enseñe a los niños. Así que no es solamente la cuestión de que el peso del sostén en el hogar caiga sobre el hombre. No, el peso cae sobre ambos, no solamente sobre el varón. La iglesia cristiana de hoy en día aconseja que el hombre sea el sostén. Un momentito, no es el único pilar. No es el obrero que tiene que ir a conseguir dinero para sostener a la casa, y mientras en la casa no se hace mucho. La verdad es de que hombre y mujer debieran de trabajar. Hombre y mujer deberían de trabajar y el hombre dedicarse, además de su trabajo, a las cosas del Señor, y la mujer, además de trabajar, dedicarse a las cosas del hogar, cuidar a los niños y al esposo. Así que estamos hablando de que si algún joven decide casarse a partir de los 18 años, porque también estamos sujetos a una ley aquí en este mundo, y la mayoría de edad viene a ser a partir de los 18 años. Si alguien desea casarse a los 18 años, no hay ningún problema, si es que tiene la capacidad de sostener una familia, ya sea hombre o mujer. No estoy hablando solamente del varón, ya sea hombre o mujer, tenga la capacidad de sostener esa familia y dedicarse a las cosas del Señor. Estamos hablando solamente de cristianos. Este tipo de consejo no viene al caso para el mundo. En el mundo hacen lo que quieren, pueden casarse a la edad que les venga en gana. Es más, aquí en Bolivia incluso se admite que haya relaciones sexuales entre menores de edad si ambos tienen la misma edad. Pero si el Estado tuviera algo de criterio de lo que es las escrituras, definitivamente no permitiríamos este tipo de atrocidades, porque al hacer eso estamos lanzando al matrimonio a niños a que terminen embarazadas, niños que terminan teniendo hijos que no pueden sostener y que termina siendo una carga ya sea para los padres o para la sociedad en general. Así que hay que tener mucho cuidado para la aprobación de ciertas legislaciones o leyes en cada país. Aquí en Bolivia hay una ley que permite que menores de edad puedan tener relaciones sexuales e incluso se puedan casar entre ellos, o menores que se puedan casar con otras personas de otra edad mayor si está bajo el consentimiento de los padres. Este tipo de ideas están hoy en día en boga en Bolivia. Y sobre todo el caso de relaciones sexuales entre menores es lo más atroz. El hecho de que una persona ya sea de 17 años o menor de edad, un poco menor de edad, no estamos hablando de niños, estamos hablando de un poco menor de edad, ya sea de 18 años o un año antes de cumplir la mayoría de edad, pueda por acuerdo o por decisión de la familia también que se case con otra persona, pues no hay ningún problema. En las escrituras tampoco hay ese tipo de problemas al respecto, pero depende mucho de la sociedad en general en cuanto a si esto es mal visto o no.
Uno me dirá, pero entonces nos estamos basando en cuanto al criterio del mundo. No, hay este tipo de criterios también en la palabra del Señor. Lo que hay que tener cuidado es que no sean niños que no estén en etapa o no tengan la capacidad reproductiva y tampoco la madurez que es debida para iniciar un matrimonio. Eso es lo que hay que cuidar en toda sociedad en el ámbito cristiano, no importa la edad. Si alguien de 20 años decide casarse con alguien de 50, sea hombre o mujer, no hay ningún problema en las escrituras. No hay ningún problema en que se case uno mucho más mayor o mucho mayor que otra persona, sea varón o mujer. No hay ese tipo de impedimento en la palabra del Señor. Así que, para responder a la pregunta de nuestro hermano Michael, tiene que ser una persona que ya tenga la capacidad reproductiva y la madurez debida para iniciar un matrimonio. Personalmente, aquí en relación a Bolivia, no sé cómo será en otros países en cuanto a su legislación, pero aquí en Bolivia se considera mayor de edad a partir de los 18 años. Así que si a partir de los 18 años decide casarse, no hay ningún problema. No importa la edad con quien se vaya a casar, la idea es que tenga la capacidad reproductiva y la madurez para iniciar un matrimonio. Y cuando hablamos de madurez dentro de la iglesia, estamos hablando que es una persona que por lo menos tiene, en el caso del varón específicamente, la capacidad y el entendimiento de la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, bien usted lo ha dicho, nuestras legislaciones, en todo caso en nuestro país, si bien la mayoría de edad es a partir de los 18 años, ¿no? Pero la palabra nos dice otra cosa. Un ejemplo, usted también lo dijo, un matrimonio entre un joven y una persona muy mayor. ¿No? Ante los ojos de los hombres es pues el sacrilegio, es lo peor, la bajeza más peor. Dicen, no, ese matrimonio es por conveniencia, que por interés económico y demás cosas, ¿no? Cosas del mundo, pero la palabra es clara, ¿no? En la iglesia sí. En el mundo este tipo de cosas sí se da, es decir, que sea por interés, por lo que sea, sí se da. Pero en la iglesia, recuerden que todo lo que estamos hablando es en relación a la iglesia. No estamos queriendo imponer una norma bíblica al mundo, porque el mundo para poder ejercer este tipo de normativas de la ley del Señor, tendrían que convertirse primero al Señor. Es como pedirle a un niño que todavía no ha nacido que tome actitudes y reacciones de un niño nacido. No se puede dar esto. Entonces, dentro de la iglesia no tendríamos por qué ver mal que una jovencita se case con un hombre mayor que sea millonario. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quienes para juzgar y estamos tomando en cuenta que es una hermana en el Señor que se está casando con otro hermano en el Señor y que no hay ningún otro tipo de interés más allá que el simple hecho de hacer lo que el Señor manda. No tendría por qué haber algún tipo de actitud crítica al respecto, para nada, en absoluto. Y quien haga ese tipo de cosas definitivamente está incurriendo en pecado. Pero una vez más, analizando lo que está pasando en las congregaciones de hoy en día, cristianas entre comillas, que motivan al enamoramiento, que muchos de estos pastores o saben o se hacen a los que no saben que dentro de sus congregaciones se ejerce la relación sexual en el enamoramiento de esos jóvenes. Este tipo de cosas trae pues un sinfín de basura, de pecado dentro de la iglesia que termina arrastrando a generaciones. Tenemos casos donde, como mencionaba en la otra sección del programa, tenemos a personas que han tenido un recorrido de relaciones sexuales con un sinfín de personas dentro de la misma congregación y termina casándose con otra persona. Díganme, ¿qué hombre, qué persona o qué mujer va a vivir feliz y cómodo sabiendo que el resto de las hermanas que viven ahí o que están en la congregación tuvieron algo que ver con su pareja? Es una atrocidad. Este tipo de cosas trae peleas, trae trifulcas. Por eso puse al principio en el título el título de pastor o cupido. Es decir, su función es la de guiar en las cosas del Señor, o su función es la de provocar enamoramientos que traigan después conflictos dentro de la congregación. Porque ese es el criterio o ese es el proceder de la mitología romana de Cupido, ¿no? Es la unión de Venus con Marte, es decir, la unión de la diosa de la belleza, del amor,
con el Dios de la guerra. Y eso es lo que ese es el criterio romano de lo que era el amor. Era mezcla de apasionamiento con guerra, con conflicto. Y eso es lo que se está viendo dentro de la iglesia. Gente que tiene constantemente conflicto, gente que anda luchando con este tipo de cosas. Mujeres divorciadas por cualquier motivo, menos por el que es correcto conforme a las escrituras divorciarse, enamorando con otra persona, con un joven que sabe Dios si sabrá realmente los motivos por los cuales se divorció esa persona, con el ex marido dentro de la congregación. Una atrocidad, realmente Sodoma y Gomorra. La idea de que enseñen o aconsejen este tipo de cosas como lo que usted mencionaba, hermano Marco, de esa congregación en cuanto a esa prédica, definitivamente empuja a que estas iglesias sean sucursales de Sodoma y Gomorra hoy en día. Nada más. Hermano Marco. Hoy en día, hermano, vemos congregaciones grandes, iglesias grandes, que si bien enseñan de que el enamoramiento no está bien, pero terminan promoviendo actividades que al final van a dar lugar al enamoramiento. Les doy un ejemplo, ¿no? Excursiones, convivencias, retiros. ¿Qué dice, hermano? El hecho de propiciar actividades de este tipo no está mal. Lo que está mal es haber dado información equivocada que les empuja a los jóvenes a llevar a este tipo de actitudes. Si les recomiendan el hecho de enamorar, que no sé qué, y tratando de marcarse en las escrituras con que no en yugo desigual, y que enamorar con estita de la iglesia, has terminado con ella, qué pena, ahora enamorar con esta otra que parece que es buena. Ese tipo de criterios, toda actividad, incluso el hecho de no hacer actividades, impulsa a que estos jóvenes terminen enamorando. Porque no necesitamos de actividades para que los jóvenes puedan salir juntos, incluso de la misma congregación, acompañarse uno al otro, etcétera, etcétera, para que terminen enamorando entre ellos. Otro elemento, este tipo de actividades, ya sean de días de campo, campamentos, excursiones, etcétera, hoy en día en las iglesias lamentablemente tienen cualquier otro propósito menos el hecho de conocer las escrituras o el hecho de poder relacionarnos como iglesia. ¿Por qué digo que tampoco tiene relación con el hecho de relacionarnos como iglesia? Porque la iglesia exclusivamente se relaciona a partir de la palabra del Señor, no se relaciona a partir de cualquier otra actividad. Toda actividad como iglesia debiera estar girando en torno al conocimiento de la palabra del Señor y a edificarnos unos a otros. Debiéramos de edificarnos unos a otros en cualquier tipo de actividad. Pero si el pastor no sabe lo que dice la Biblia, las escrituras en cuanto a este tipo de temas, menos la congregación, mucho menos. Así que recordemos que estas iglesias también hacen actividades, ya que está en segundo plano las escrituras y edificarnos. Yo recuerdo todavía a un pastorcillo por ahí que decidía hacer campamentos y les pedía a la iglesia que por favor fotocopien el capítulo que van a estudiar, porque era mucho peso llevar toda la Biblia. Pero por favor, que la palabra del Señor no es digna de ser llevada y tus zapatos sí. La Biblia no es digna de ser llevada en tu mochila, pero tu comida sí. Entonces las cosas de este mundo son más importantes definitivamente que las escrituras. ¿Qué es más importante llevar? ¿Tu bloqueador solar y no las escrituras? Eso nos muestra que el propósito de fondo es simplemente hacer turismo, simplemente hacer una actividad de día de campo y no girar en torno a la palabra del Señor. De ahí es que vienen estos criterios de poder enamorar y demás cosas sin ningún tipo de criterio y obviamente incurriendo en relaciones sexuales prematrimoniales, que en realidad este término también está mal, porque no hay relaciones sexuales prematrimoniales, hay relaciones sexuales que provocan matrimonios, así que son relaciones sexuales matrimoniales. Tenemos un montón de gente casada dentro de la iglesia que después de que terminan su enamoramiento con tal personita, terminan enamorando con otra persona y incurren en adulterio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Las actividades en sí no están mal. Lo que está mal es la doctrina que acompaña esas actividades y el criterio de la palabra del Señor que acompañan a las mismas. Estas son las que producen justamente este tipo de aberraciones. Hermano, iglesias que hoy en día toleran o promueven el enamoramiento, estamos diciendo también que en este caso tendría que ser un elemento más que se suma a lo que quiere escuchar el creyente al ir a una iglesia. Al creyente le gusta escuchar de prosperidad material,
de salud, y tenemos otro elemento más, el enamoramiento. Sí, obviamente la iglesia de hoy en día sale del mundo y quiere seguir viviendo con los retazos que más le fascinan del mundo: el dinero, el placer, el amor, y además de eso recibir o entender que tienen acceso supuesto al reino de Dios. Es decir, son gente que busca tenerlo todo, incluyendo el reino de Dios, sin entender que para tener el reino de Dios hay que perderlo todo. Y ese es el punto que no entienden hoy en día. Por eso predican cosas que apuntan más a motivar a la iglesia a que vivan conforme al mundo y no conforme a la voluntad del Señor. Quieren tenerlo todo, el mundo y el reino de Dios. Y al no entender que tienen que perderlo todo por causa del reino de Dios, es que creen que el enamorar es algo normal y natural y es correcto. Es un gravísimo error. Vamos a ver algunos ejemplos más de parejas. Vamos a revisar 1 de Corintios el libro de Jueces, capítulo 14. Libro de Jueces, capítulo 14, verso 1 al 4, y de ahí vamos a saltar al versículo 7. Jueces, capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice así: Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo: He visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre: Tómame esta mujer, porque ella me agrada. Es decir, ¿quién estaba interesado en la mujer? ¿Quién le parecía atractivo ¿Qué mujer le parecía atractivo a Sansón? Pues esa mujer de los filisteos. Ahora, noten bien lo que continúa. Verso 4. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba, es decir, el Señor, ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Uno me dirá, pero entonces con este caso uno podría decir que puede enamorar con una filistea que no conoce al Señor. La respuesta es no. Este es un caso específico de Sansón, que decide casarse con una mujer filistea. Entonces, ¿a qué viene al caso hoy en día? O a este programa. Bien, en primer lugar, porque esto no es un pecado para Sansón, porque Dios lo permite, porque él mismo lo propició, pero solamente en el caso de Sansón, porque el objetivo del Señor era destruir a los filisteos por causa de la opresión que estaban cometiendo contra los israelitas. Eso tiene que quedarnos claro. Entonces, ¿de qué nos sirve este ejemplo? Primero, de la actitud de un hombre. Aquí no es el sumo sacerdote, no es el sacerdote, no es ningún levita que está propiciando con quién debiera de casarse la gente, y además de guiar a Sansón de con quién debiera de tomar nupcias o iniciar nupcias o tener nupcias. No es esa la función de una persona dedicada a las cosas del Señor, ni en el Antiguo Testamento y menos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que asume la responsabilidad de con quién se va a casar? Sansón. Él es el que tiene que asumir toda la responsabilidad de sus hechos. Él decide casarse con una mujer filistea, aunque esté permitido por el Señor o el Señor lo esté propiciando para que haya este tipo de cosas, pero quien asume la responsabilidad es uno. Y eso tenemos que ser claros de explicar a nuestros jóvenes. Si tú decides casarte con esa chica por el simple hecho de que es hermosa, pero por dentro no ama al Señor, no teme a Dios, tú tienes que asumir tus responsabilidades, porque el Señor ya te lo ha advertido. Ya te lo ha advertido. Muchas de las relaciones de pareja frustradas de la iglesia tienen que atribuirle nomás todo el peso al pastor que les aconsejó que era, ya sea por revelación, la pareja que el Señor había mandado, ya sea por consejería absurda e ignorante de que, bueno, enamorar con esa persona que es de la iglesia, porque sí y nada más, o por cualquier otro motivo. Pero a la luz de la palabra del Señor, toda persona es responsable de con quién se va a casar y va a unir su vida hasta el momento en el que la muerte los separe. Cada persona es responsable de la decisión que tome, en pocas palabras. No es una cuestión que se le tenga que atribuir a la decisión del pastor, como en el caso que habíamos visto de Oxo Park, que decide o manda a sus pastores a que ellos decidan
quiénes se van a casar con quiénes. Ese tipo de ideas es absurdo. Así que no hay nada respecto a este tipo de ideas, no hay nada. Quien asume la decisión y la responsabilidad es uno. Pero ¿cómo debiera de decidir? A la luz de las Escrituras, no a la luz de las hormonas. Y las hormonas no tienen luz. Hermano, pareciera que este pasaje de Sansón estaría en contradicción con el otro pasaje de la Biblia que habla del yugo desigual, pero tenemos que tomar en cuenta lo que usted decía, el contexto. Sí, por el contexto notamos que eso estaba propiciándolo el mismo Señor. No es una ley, no es un ejemplo a tomar. Es un caso específico que Dios permite por motivos específicos también. Pero revisemos lo que dice el versículo 7. Versículo 7 del mismo capítulo. Dice: descendió pues, es decir, Sansón, y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. ¿Quién es el que decide acercarse y hablar de manera clara sobre el hecho de iniciar un matrimonio con esa mujer o tomarla por mujer? El hombre. No es, aquí no dice Sansón bajó y le empezó a regalar florcitas, chocolatitos, cartitas, hizo un banquete para conquistar. No, habló con ella de manera clara. Y esta actitud es en todos los casos. Cuando Isaac se encuentra con Rebeca, no le ha dicho, por favor, que no, le presentaré una cartita, que viva un mes aquí conmigo y le voy a mandar flores hasta que ella... No, un momentito. La decisión, la actitud de los hombres, de los varones en la iglesia, tiene que ser justamente esa, una actitud varonil. Una actitud varonil de ser capaces de acercarse a la persona con quienes buscan iniciar un matrimonio o casarse, en pocas palabras, y hablar de manera clara. Yo estoy pensando en ti con la intención de iniciar un matrimonio. Y si la persona le dice, no, hermano, no, yo no me veo en esa situación contigo, yo tengo tal vez el objetivo de trabajar para el Señor, o cualquier sea el motivo, no me veo contigo de manera clara y honesta, en verdad, eso no va a traer ningún tipo de consecuencias, en ninguna forma. Eso no es algo que denigre o menoscabe o socave la dignidad del varón, para nada. Es una actitud sumamente varonil y una actitud sumamente digna de una mujer, el hecho de no hablar a todos del asunto. Yo no creo que una creyente, y no debiera de ser una actitud de una mujer que ama al Señor, el hecho de divulgar a todas las hermanas que fulanito me ha declarado, me ha dicho que quiere tener una relación de pareja conmigo. No, porque estamos hablando entre hermanos. El chisme como tal no corresponde. Estamos hablando entre hermanos que conocen la palabra del Señor y temen al Señor. El resto de las congregaciones que hacen exactamente todo aquello que yo estoy denunciando no son iglesias guiadas por el Espíritu de Dios. Son iglesias que tienen como pastores alguno que otro fanático que cree que puede hablar lo que sea de las Escrituras, pero no son iglesias que vivan conforme a las Escrituras. Tenemos una cantidad más de versículos que nos dan una muestra clara de lo que el Señor dice. Vamos a revisar 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, verso 27. 7:27. Y dice así la palabra del Señor: ¿estáis ligado a mujer? No trates de soltarte. ¿Estás libre de mujer? No trates de casarte. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Está diciendo que está mal casarse? No, está diciendo que tengan cuidado de no casarse, que tengan cuidado de mantenerse solteros. ¿Por qué? Porque obviamente la misma palabra nos indica cuál era el propósito de lo que estaba recomendando Pablo. Continuamos, versículo 28. Ahora bien, si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Y de eso también se evita hablar en la iglesia. Piensan que el matrimonio es la parte más sublime de la vida cristiana, pero seamos sinceros. Todos los que se casan viven en una taza de leche. Es casi una fantasía hecha realidad el hecho de casarse. No, seamos sinceros, todo aquel que se casa pasa por aflicciones, ya sean aflicciones económicas, ya sean aflicciones de salud, ya sean aflicciones de los hijos en cuanto a problemas, ya sea porque el hijo decide tomar alguna decisión que no es conforme a la enseñanza que los padres le dieron.
aflicciones en cuanto a tratar de llevarse bien dos personas que han vivido en dos mundos distintos, en familias distintas, a veces hasta con educación totalmente distinta. Entonces, el matrimonio como tal sí implica aflicción, le guste a quien no le guste. Quien quiera todavía hacer creer que el matrimonio es lo más lindo que ha pasado en este mundo, está mintiendo. El mismo Señor, a través de Pablo, nos muestra que el matrimonio implica aflicción. ¿Por eso es malo? No es malo casarse. Quien quiera casarse lo puede hacer, pero tiene que, antes de tomar esa decisión, entender que el matrimonio implica aflicción. ¿Para qué? Para que el momento que la aflicción se presente, no sean de aquellos ingenuos e inmaduros que digan: yo no sabía que el matrimonio era así, por eso me quiero divorciar. Momentito, tienes que entender lo que es el matrimonio para que el momento que decidas casarte no haya queja en tu matrimonio. No haya queja en el matrimonio, de ninguna de las dos partes, ni de la mujer ni del varón. Y asuman de manera madura cualquier tipo de problema que se presente en el matrimonio y no lo quieran resolver todo al estilo del mundo, porque eso no más falta que asumamos dentro de la iglesia. Divorcio por incompatibilidad de caracteres. Entonces nos llevamos mal ambos y tenemos problemas y nos podemos divorciar. Ese no es un fundamento para divorciarse en las cosas del Señor. Uno sabía lo que se estaba metiendo. Es más, los apóstoles, cuando escuchan respecto al matrimonio, una enseñanza respecto al matrimonio dada por el Señor Jesús, dicen: entonces si es así, no conviene casarse. La verdad es de que no conviene. Si la situación es así de difícil que uno no se puede divorciar por cualquier pretexto, definitivamente no conviene casarse. No conviene casarse. Pero si tú deseas casarte, hazlo. Pero hazlo conforme a la voluntad del Señor y entendiendo lo que implica, para que después no tomen decisiones alocadas que después afecten a los niños de hoy en día, ¿no? Niños que tenemos en orfanatos por padres inconscientes, que uno se fue y la madre decidió hacer de su vida o rehacerla su vida y entregó al niño o regaló al niño a algún tipo de orfanato o lo dejó abandonado en algún árbol, como lo que ocurrió hace menos de un mes aquí en La Paz, ¿no? Es peligrosísimo. Hoy en día, hermano, se maneja algo que no está bien. ¿A qué me refiero? Se ha dado últimamente en que las parejas dan por vivir, por convivir, están un buen tiempo, y si ven que son compatibles, formalizan el casamiento. Eso es como probar la torta antes de comprar la torta. Vayan a cualquier pastelería a ver si les permiten probar la torta. O en algunas sí, de seguro. Pero en la mayor parte no. En la mayor parte no. Por lo menos aquí en Bolivia no es así, que uno puede probar la torta para ver si se la lleva. Nadie puede meter el dedo en la torta y decir: a ver, probaré para llevar. No, destrozaste la torta. Te la tienes que llevar. Así de simple es. Así que el hecho de querer tener relaciones, convivir para pensar que en algún momento pueden formalizar, esa es la estupidez más grande del mundo. Eso es mentirse de manera descarada y creerse la mentira que uno mismo está armando. Si una persona te ama y quiere iniciar algo contigo, lo va a hacer. Y si simple y llanamente quiere experimentar una relación de pareja más, pues va a proponerte el hecho de convivir por un tiempo para ver si es que realmente pueden iniciar algo a futuro. Eso es mentira. Y no estoy diciendo que eso lo haga un hombre, lo hagan los hombres solamente. Hoy en día las mujeres están teniendo actitudes sumamente varoniles en el mal sentido, ¿no? Es decir, muchas veces encontramos mujeres más machistas que hombres. Y eso hay que decirlo claro. Claro que hoy en día les llaman feministas, ¿no? Pero no es otra cosa más que lo mismo. Son feministas o machistas con el título de feministas. No es nada más. Donde uno puede hacer lo que le venga en gana con su vida. Y ese es un gravísimo error. No pueden convivir por un tiempo pensando que puede pasar algo. Sobre todo, en el mundo eso ocurre y va a ocurrir. Que yo diga que está mal, a alguien tal vez con entendimiento y llamado por el Señor puede que modifique ese tipo de actitud. Pero sobre todo en aquellos que se dicen creyentes del Señor Jesús, no puede ocurrir esto. No puede ocurrir ese tipo de cosas. No puede haber cabida para un criterio de ese tipo. No puede haber. Continuamos con la revisión de varios versículos que nos enseñan más sobre esto. Fíjense bien que el consejo del apóstol Pablo es a quedarse soltero, no al revés como hoy en día hacen muchos pastorcillos celestinos.
que tratan de hacer que los jóvenes se casen y se preocupan de aquellos que están solteros porque les debe incomodar ver a alguien más feliz que ellos. Pero vamos a ver lo que dice las Escrituras. Verso 32. Estamos en 1 Corintios 7:32. Dice: quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ese es el propósito por el cual Pablo nos recomienda que es mejor estar soltero, porque el hecho de estar soltero nos permite trabajar de manera ilimitada y sin restricción alguna para las cosas del Señor, mientras que el casado tiene que constantemente evaluar si eso no perjudica, no afecta, no va en contra, no afecta en alguna manera su matrimonio, su familia. Y no estoy hablando solamente de su cónyuge, estoy hablando de partir de su cónyuge, sus hijos, familia, etcétera, etcétera, economía. Hay una serie de factores más que implican todo esto. Así que el consejo del apóstol Pablo es a mantenerse soltero. Pero si uno desea casarse, cásese, no hay ningún problema, pero siempre con el criterio de lo que es, el criterio real de lo que es el matrimonio. En muchas iglesias, por no tener problemas con la congregación, pintan el matrimonio como la cosa más hermosa del mundo, como si fuera lo más fantástico de este mundo, y se olvidan recomendaciones como estas que de manera clara nos dicen la verdad de lo que es el matrimonio. Y recuerden que no podemos omitir ni borrar lo que está en la palabra del Señor. Así que aquellos pastores que no les gusta lo que estoy diciendo, revisen lo que dicen las Escrituras y arrepiéntanse. Esto no es criterio mío, esto viene de la palabra del Señor. Lo que ustedes están pensando es lo que viene de su propio corazón y no de la palabra del Señor. Revisemos lo que dice 2 Corintios capítulo 6 verso 14. 2 Corintios 6, 14. Y la palabra del Señor dice así. 2 Corintios capítulo 6 verso 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que no puede haber yugo desigual. Uno me dirá, pero sí, ese versículo lo he escuchado N veces por diferentes pastores. La diferencia está en que el término yugo que se usa en este versículo es el mismo término que se usa para armar o conformar la palabra matrimonio. ¿Sabía eso usted, hermano? No, primera vez que lo estoy escuchando. Claro, en el caso de usted sí. Pero también todos nuestros oyentes, de seguro que es la primera vez también que lo están escuchando. La pregunta era más para usted, amigo oyente, para usted, hermano. ¿Usted sabía que esta palabra yugo se usaba para armar o conformar el término matrimonio? Cuando habla de yugo desigual, no está hablando de enamoramiento. No está diciendo enamora con alguien que sea de tu misma congregación. Está hablando directamente del hecho de iniciar un matrimonio con alguien que tenga la misma fe y adore al único Dios verdadero. Así que este versículo no lo usen para hablar de enamoramiento, porque el enamoramiento no tiene cabida en las cosas de Dios. En las cosas del Señor solamente tiene cabida el matrimonio. Hermano, me parece pertinente aclarar lo que significa como tal yugo, ¿no? Quienes conocemos de repente yugo es en los arados, cuando se empieza a arar la tierra, son guiados de repente dos animales, dos bestias por delante. Exacto. Y los dos están sujetos por el cuello, pero están al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo asociamos esto al yugo, pero de las parejas? De la misma manera. No puede haber dos especies, porque es lo que está haciendo, es la distinción que busca hacer el apóstol Pablo. No puede haber un burro o una mula unida en el yugo con un becerro, con un toro, digamos. Primero porque el toro tiene el cuello más pequeño y mucho más fuerte. La mula o el burro terminarían muertos. ¿Por qué? Porque obviamente no irían al ritmo ni a la fuerza que tiene el buey. Entonces, ¿cuál es la intención de Pablo? Que sean de la misma especie. Los cristianos somos de una misma especie. No podemos juntarnos con gente incrédula en matrimonio.
¿Por qué? Porque el Dios al que servimos es totalmente distinto al Dios de este mundo. La ley de nuestro Señor es totalmente distinta a la ley de este mundo. Y los objetivos y el propósito de la vida de un cristiano es totalmente distinto a lo que este mundo busca. Así que no debiera de haber matrimonios desiguales. Persona que se casa con alguien que no es del mismo yugo que él es una persona que no conoce la palabra del Señor. Y aquí hay una sutileza que en este momento recuerdo. Hay incluso casos de incrédulos que vienen a la iglesia a congregarse porque ya han fichado a una persona dentro de la iglesia con quien quieren casarse y deciden hasta bautizarse, aparentando que realmente son creyentes. Y los pastores que buscan simple y llanamente que la gente se case para que haya mayor ingreso económico, porque ese es el propósito que yo noto en estas iglesias que buscan emparejar a la gente dentro de su congregación, estos celestinos que se presentan como pastores dentro de estas iglesias, el objetivo es que se casen. ¿Para qué? Porque cuando una persona se casa, se hace mucho más productiva en el sentido laboral y por ende puede pagar mejores diezmos. En el fondo, ese es el propósito de muchas de estas iglesias. Pastor que está preocupado por emparejar a los miembros de su iglesia no es por una cuestión de que quiera servir al Señor. Lo que le preocupa es cuánto de ingreso va a haber en su iglesia. Y si no es esa su intención, en ignorancia está actuando de esa manera. No rebaja en nada su culpa. Hermano, como decíamos hace instantes atrás, si bien existen pastores o iglesias, congregaciones que, en otras palabras, les predican cosas que a la mayor parte de los creyentes, a los que asisten a las congregaciones, les gustaría escuchar. Habíamos dicho salud, prosperidad material y en este caso que se pueda promover de repente el enamoramiento. Pero en el fondo lo que les interesa, como usted lo dijo, hermano, es que estamos viendo ya, en el caso de los enamorados, unos futuros diezmantes. Sí, futuros diezmantes. Gente que puedan formar una familia y que por ende puedan tener mayor ingreso económico, que puedan diezmar en estas congregaciones. Cuando sabemos que el diezmo es un robo, ¿no? Y lo hemos demostrado eso a partir de otros programas. Vamos a revisar lo que dice la palabra del Señor respecto a la función pastoral. ¿Cuál es la función pastoral entonces? Y esto viene ya en respuesta a una pregunta que nos vino en la anterior sección. Vamos a revisar lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1 en adelante. Ezequiel 34. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, es decir, aquellos que están buscando beneficio propio y no beneficiar al rebaño más bien. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Es decir, no es la intención del pastor alimentar al rebaño, no es que es al revés, más bien que el pastor hoy en día se está alimentando del rebaño en vez de ser ellos los que cuiden al rebaño. Eso es lo que está pasando. 3. Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis, es decir, no las alimentáis, no las guiáis, no las cuidáis. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Cómo enseñorearse? Los pastores de hoy en día ordenan, no enseñan, ordenan. Tú estás robando a Dios los diezmos. ¿Por qué? Porque el diezmo va a parar a su bolsillo, no porque busquen que sirvan al Señor realmente. Tú estás robando a Dios y no pactas con Él. Si tú no traes de tu ofrenda, estás robándole al Señor. Quiero escuchar esos billetes sonar, esa alabanza en el reino de los... Y una serie de basura que no viene al caso conforme a las Escrituras. Y dice, 5. Andan errantes por falta de pastor, las ovejas, y son presas de todas las fieras del campo. ¿Fieras del campo? Sí. Todas estas congregaciones, pseudo iglesias del Señor, se manejan de acuerdo a criterios del mundo. Viven de acuerdo al mundo. Escuchan cualquier criterio, idea o filosofía de este mundo y la
añaden a su doctrina, porque la doctrina del pastor es exactamente lo mismo. Él dice lo que su corazón le manda decir, no lo que la palabra de Dios manda. Por eso dice la palabra del Señor: andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Haré que dejen de apacentar mis ovejas y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países, las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Recuerden esto. Allí dormirán en buen redil y con pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Amén. ¿Por qué dice eso, Señor? Porque los pastores de ese entonces no guiaban conforme a la palabra del Señor para que estas ovejas vivan de manera correcta y no se pierdan. Hoy en día estas pseudo iglesias están haciendo exactamente lo mismo. Dan consejos sobre cosas que ni entienden y aconsejan a la iglesia, a gente que probablemente muchos de ellos realmente tienen celo o necesidad del Señor, y los encaminan a el error, a ser vapuleados por este mundo. No les dan del alimento debido conforme a las Escrituras porque quieren llevarse bien con todos. Quieren tener mayor cantidad de feligreses en sus congregaciones, pero no creyentes. No creyentes. Hermano, cuando hablamos de un pastor, pero literal, ¿no? Un pastor que cuida ovejas. Sí. La función en este caso del pastor es apacentarlas, cuidarlas, guiarlas, alimentarlas, y etcétera, etcétera. Pero en ningún momento recolectar más ovejas. El asunto está en el hecho que se reproduzcan, y si se puede comprar otras ovejas para que fortalezcan, digamos, el rebaño y demás, entonces se hace. Así que hay esa función, sí, pero implica sobre todo el hecho de la labor de cuidado, no la de provecho. Si comparamos, si pudiéramos hacer un dibujo, un gráfico de lo que el Señor está denunciando, está hablando literalmente de una especie de zombies come ovejas. Gente que vive muerta en vida y que lo único que busca es llenarse el vientre de las ovejas sin el propósito de cuidarlas. Es decir, lo único que le interesa es tomar provecho de ellas, pero no se preocupa de las ovejas. No se preocupa de las ovejas. Y las que están engordadas, uno dirá, pero ¿y al final por qué dice que a las engordadas las va a matar? Porque las engordadas eran aquellas a quienes el pastor les tenía preferencia, y estas eran conforme al deseo de ese pastor que en realidad se aprovechaba de la mayor parte de las ovejas. Lo que está diciendo, si lo representamos en la actualidad, sería el pastor que se aprovecha de las iglesias o de la congregación cobrando diezmos, sacándoles ofrendas, semillas, promesas de fe, etcétera, 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 lo que se vayan a inventar, son los que van a ser condenados por el Señor. Y aquellos que también han recibido beneficio de ese pastor por algún tipo de preferencia dentro de esa iglesia, como segundo dentro de la congregación, una persona que recibía algún tipo de beneficio dentro de esa iglesia, también van a pagar igual de la misma manera que esos pastores. ¿Por qué? Porque recibieron beneficios de lo que se estaban aprovechando de la mayor parte de las ovejas. Y eso es lo que está pasando hoy en día.
Los pastores, entre comillas, se aprovechan de las ovejas enseñando cosas ridículas y encaminándolos a cosas equivocadas conforme a Sodoma y Gomorra, por el simple hecho de tener mayor cantidad de matrimonios que puedan diezmar una buena cantidad de dinero, y no solamente solteros que lamentablemente a veces no tienen ni siquiera para su pasaje, cuando las escrituras motivan más bien que haya solteros, que la gente piense, medite realmente que el hecho de estar soltero no es una maldición, no es un pecado, no es una condición contraria a los ojos del Señor, más bien es un beneficio si uno desea caminar en las cosas del Señor. Hermano, un comentario, ¿no? Hoy en día veo iglesias que promueven conciertos para jóvenes. Sí. Y obviamente tienen que traer un artista, si es internacional, mucho mejor. Pero ¿qué pasa hoy en día con estos artistas? Que las letras de sus canciones implican, en todo caso, son canciones en doble sentido, ¿no? Como que suenan alabanzas para el Señor, como que también suenan como para el mundo, ¿no? Es en doble sentido. Y eso promueve pues a que los jóvenes lo tomen por el otro lado. Van a ser muy pocos, digamos, quienes lo vayan a tomar por el sentido correcto. Yo escuché incluso una prédica de un pastor muy famosito que decía que cada vez que él estaba en el grupo de alabanza, muchas veces cantando ahí al frente, le dedicaba cosas a la que terminó siendo su mujer. Y ese es el propósito de estas canciones, es decir, son canciones tan aguadas que no se sabe a quién está dedicado. Son canciones que no tienen nada de doctrina de las cosas del Señor y solamente hablan de amor, cuando no tienen ni idea de lo que dice las escrituras respecto al amor, que se puede usar tanto para dedicar a alguien para enamorarla, o se puede dedicar al Señor. Pero este tipo de cosas implican la doctrina base de estas iglesias, doctrina que está totalmente aguada, que busca encajar con este mundo, que no busca decir las cosas conforme a la palabra del Señor. Este es el efecto que produce este tipo de pastores con criterio totalmente equivocado de las escrituras, ignorantes de la palabra del Señor y fanáticos de buscar quedar bien con la iglesia. Este es el tipo de efecto que producimos. Y esto que acaba de mencionar, hermano, es solamente una pequeña mancha ante toda la basura que hemos destapado el día de hoy. Definitivamente las iglesias de hoy son congregaciones de adúlteros. En algún momento vamos a ver que hay también incluso asesinos. ¿Qué? ¿Eso no es una acusación terrible? No, porque se están propiciando también abortos a partir de las consecuencias de enseñanzas de este tipo. Y nadie dice nada. Entre supuestas autoridades de estas iglesias andan encubriendo este tipo de cosas y nadie puede decir absolutamente nada. Es sumamente peligroso. Así que, hermanos, como verán, hay este tipo de errores en las iglesias. Espero que en su congregación no esté ocurriendo este tipo de cosas, pero si en algún momento llegara a ocurrir, ya saben que lo correcto es recurrir a la palabra del Señor. Y de usted, hermano, que sabe que en su congregación se está cometiendo este tipo de errores, denúncienlos con la palabra del Señor, que den sustento a estos tipos de pastores o pastorcillos, a quienes yo les denomino de manera mucho más, se puede decir un eufemismo mucho más cómodo que decir lo que la palabra del Señor debiera decir de ellos, o dice de ellos, estos pastores falsos. Lo que están provocando es simplemente aprovecharse de la iglesia. Denuncien este tipo de cosas, pregunten, cuestionen lo que dice la palabra del Señor, o mejor dicho, cuestionen a estos pastores con la palabra del Señor de todo aquello que están predicando. ¿Para qué? Para encontrar lo que dice el Señor definitivamente. Eso es lo que debemos de tener muy, muy en claro. Bien, hermano, no sé si tiene algo más que se esté quedando de repente sobre la mesa para comentar. Solamente pedirles que podamos orar para antes de terminar, antes de concluir el programa. Vamos a despedirnos primero y después, a no ser que haya alguna pregunta, alguna duda antes de terminar, para terminar justamente clamando a nuestro Señor. ¿Hay alguna duda, hermano Marco, antes de concluir el programa del día de hoy? Bien, hermano, el día de hoy creo que el tema ha estado muy interesante. Ahí me gustaría que, si bien en pocas palabras, pudiéramos hacer un pequeño resumen y en concreto de lo que hemos tratado el día de hoy. Sí.
En definitiva, el programa del día de hoy nos lleva a tener en cuenta que las Escrituras no mencionan nada respecto a la función del pastor de actuar como casamentero. Esa no es una función pastoral. Pero sí la función pastoral implica el hecho de enseñar de las Escrituras conforme a la voluntad del Señor. Y esto lamentablemente en la actualidad no se está haciendo. El llamado es a que todos recurramos a las Escrituras para no ser engañados. Ya sea por esta gente que ingenuamente cree que puede decir lo que le venga en gana conforme a su corazón en relación a las Escrituras, o de aquellos que de manera intencional enseñan lo que les viene en gana por obtener beneficio monetario para sí mismos. Hay que tener mucho cuidado hoy en día de cualquier lugar que se denomine iglesia. Y ese es el resumen, esa es la idea básica de todo lo que hemos visto el día de hoy. Así que, hermanos, le voy a invitar a que podamos despedirnos y así yo termino también con una oración previo al final. Bien, hermanos, creo que hemos sido claros y concretos con el tema. Espero que Dios mediante llegue pues a todas las personas que han participado de este programa. Invitarlos pues a una próxima emisión de su programa El Chocolate Caliente y el Vino Tinto. Estaremos en una próxima emisión con un tema también controversial, ¿no? Que Dios mediante les estaremos dando a conocer. Hermano, para la despedida me encantaría que nos dirija una oración. Bien, vamos a orar, por favor. Amado Señor Jesús, amado Papá, te pido, Señor, por cada uno de los oyentes, Señor, y de estas iglesias, Señor, que de una manera u otra tal vez incurrieron en esto que el día de hoy hemos denunciado, Papá. Te pido, Señor, que aquellos que se han visto afectados por consejos de este tipo, seas tú poniendo en sus corazones perdón, seas tú poniendo en sus corazones sabiduría conforme a tu palabra, entendimiento de tu palabra, para que puedan hacer lo que es correcto de ahora en adelante, Señor. Te pido bendición sobre ellos, te pido que seas tú guiándoles, iluminando su caminar con tu palabra, Señor. Padre Santo, perdónanos, Señor, si en algún momento hemos actuado conforme al criterio de este mundo. Te pido, Señor, que seas tú guiándonos, papá. Te pido perdón, Señor, no porque aquí en la iglesia hagamos eso, tú lo sabes, Señor, sino porque hay muchas iglesias y muchas personas que en este momento nos están escuchando y que en algún momento incurrieron en ellos. Y me identifico con ellos, papá, por el hecho de haber escuchado doctrinas equivocadas y por mucho tiempo creer que eran cosas correctas. Te pido, Señor, por ellos, que pongas en su corazón paz y el celo profundo por conocer de tu palabra, Señor. Amado Señor Jesús, gracias por esta noche y por escuchar, por permitir que podamos, Señor, hablar de esto y que muchos puedan escucharlo, Señor. Gracias por tu misericordia, amado Señor Jesús, amado papá. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.